Hola, sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de, charlemos de, conversemos de, lo que usted quiera ponerle. Lo lindo y lo interesante de este programa es que tocamos temas que son de nuestro diario vivir, tanto en la vida de todo ser humano como nosotros siendo hijos de Dios. Hoy nos acompaña nuevamente nuestro amado pastor Johnny Badilla. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, gracias, Helen. Bendiciones a todos los que nos van a escuchar y nos van a ver a través de las redes sociales. Agradecido con Dios por una oportunidad más. Se había alargado un poquito el tiempo de estar reunidos, pero yo sabía y tenía la fe en Dios de que íbamos a estar otra vez este equipo que está proyectando esto, que Dios trajo para que proyectara esto aquí en la iglesia, y muy contento. El tema me fascina, me alegra mucho lo que vamos a hablar. Los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Amén. Las cosas no pasan ni antes ni después. Sí, había un tiempito ahí, pero yo sé que Dios ha ido perfeccionándonos a cada uno de nosotros. Y el tema de hoy es un tema muy lindo, como dijo nuestro amado pastor. Hoy, haciendo alusión de que ya casi llega el Día del Papá, ¿verdad? Un día muy bonito en el cual celebramos y festejamos la vida de esa persona que Dios ha puesto por progenitor, ¿verdad? De nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a hablar del papá. Nosotros tenemos un padre que no hay nadie que se iguale a él, que es nuestro amado Padre, nuestro Señor que está en los cielos. Pero acá en la tierra tenemos un papá. Entonces vamos a hablar acerca de este hermoso tema, papá. Yo creo que a todos nos enternece, ¿verdad? Hablar de papá, recordar cuando éramos pequeñitos, más que todas las niñas, cuando papá nos sentaba en los regazos y uno se sentía la princesa de papá, igual los chiquitos, jugar con él, ¿verdad? Y todas estas cosas lindas. Pero queremos profundizar un poquito más en este tema. Y siempre lo vamos a hablar a la luz de la palabra, porque todo el tema que vamos a tocar acá va a ser a la luz de la palabra. Pastor, ¿qué nos habla la Biblia acerca de papá? Bueno, otra vez, dale gracias a Dios por esta oportunidad. La Biblia nos presenta primero a un padre perfecto, que es el Padre Celestial. Él se presenta a la raza humana desde mi perspectiva. Eso es a título personal. Él se presenta como ese papá para que tengamos una figura muy práctica de entender nosotros los seres humanos, muy común en la tierra, un papá, una mamá. Y Él se presenta como ese padre amoroso, como ese padre que está dispuesto a bendecirnos, que está dispuesto a ayudarnos, que está dispuesto a correr por nosotros, a defendernos, que está dispuesto a amarnos incondicionalmente. Entonces, esa es la primera figura que tenemos paternalmente, ¿verdad? Eso es lo que entendemos que es nuestro Padre Celestial, y de ahí partimos, ¿verdad? De lo que tendríamos que ser nosotros, los padres, ¿verdad? Los padres cristianos en especial, aunque reconozco que hay muchas personas que tal vez no participan de nuestra misma fe, pero que también son padres excelentísimos, ¿verdad? Que como papás hacen papeles increíbles, pero obviamente, ¿verdad? Como papás, bíblicamente hablando, nuestra primer figura paterna es en la palabra es nuestro Padre Celestial, y ahí hay todo un modelaje. Helen, lo hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Que una de las preguntas que se me hizo fue que nos estábamos cediendo o nos estaban quitando la autoridad, y yo decía, la autoridad la hemos cedido porque hemos dejado vacíos. Un papá no puede dejar vacíos, ¿verdad? Y es lo que Dios nos pide, que seamos completos, que seamos papás, que trabajemos en torno a la estructura familiar que Él estableció, mamá, hijos, y que el papá sea ese mayordomo, que sea ese sacerdote, que sea esa cabeza de hogar, que dirige, pero que no solo dirige, sino que modela, y no solo modela, pone en práctica y define ciertas realidades en el entorno de la familia para que la familia sepa hacia dónde va, qué es lo que aspira, qué es lo que sueña, qué es lo que anhela. Y ese es el trabajo de papá a la luz de la Biblia, como yo lo percibo, ¿verdad? Pues muy interesante porque en realidad yo lo veo igual. Yo creo que tengo una percepción bastante similar. Yo creo que el mejor modelo a seguir es nuestro Padre Celestial. Para cada papá, ahí es un padre amoroso, un padre que da todo por sus hijos, que aunque los hijos fallan, porque los hijos siempre nos van a fallar de una u otra forma, pero ahí él está anuente, ¿verdad? Para decir, venga, charlemos, ¿qué pasó? Cuénteme, te perdono, pero no lo volvás a hacer. Entonces, es el mejor ejemplo.
Helen, perdón, ahí sobre lo que usted está diciendo, vamos a ver, que nuestros hijos nos fallen. Tenemos que verlo de dos ángulos. Y si podemos extendernos un poquito, no hay problema. Posiblemente los hijos van a violentar ciertas medidas dentro del hogar. Pero esto no implica que ellos nos quieren fallar, esto implica que ellos tienen que descubrir ciertas realidades en su entorno. Que hay cosas que es necesario que ellos pasen. El problema, creo yo, consiste mucho en cuando nos idealizamos en nuestros hijos, cuando nosotros queremos que nuestros hijos se cumplan, que nuestros sueños se cumplan en la vida de nuestros hijos. Como un ejemplo, yo quise ser futbolista en algún momento de mi vida y no era tan re malo. Y de repente, entonces, como yo quería ser futbolista, ahora yo quiero que mi hijo sea futbolista. Un ejemplo, ¿verdad? O yo soy pastor y mi hijo tiene obligatoriamente que ser pastor o ministro mínimo, o el que recoja la ofrenda en la iglesia por mínimo. Y cuando nosotros entramos en esos conceptos de idealizar a nuestros hijos, es cuando sentimos que nos fallan. Es cuando sentimos que nuestros hijos no están sintonizados con nosotros, con nuestra línea. Pero cuando nosotros entendemos que nuestros hijos son seres humanos que tienen capacidad de raciocinio y que ellos tienen que luchar y que tienen que pasar, tienen que experimentar y que tienen que aprender y que tienen que ir formando su propio carácter a la luz de los errores que nosotros también como papás, antes de ser papás fuimos hijos y como hijos cometimos errores. Y muchas veces esos errores no eran con el fin de decepcionar a papá o simplemente era para darnos cuenta qué pasaba. Entonces yo digo, hay que tener ese balance de saber cuándo un hijo verdaderamente me decepciona y cuándo un hijo verdaderamente está llevando su vida personal, su persona, su ser. Guiarlos, como hablábamos la vez pasada, guiarlos en todo lo que se tenga que guiar, negociar, ser tolerante en algunas cosas, ser pasivo en otras, serio, ser fuerte en otras, marcar la cancha en algunos casos, siempre recordando que nosotros fuimos jóvenes y que cómo hubiese sido la forma más correcta que nuestros papás nos trataran y que hubiese simplificado mucho la relación tediosa o el estrés que se produjo en la relación padres e hijos por tal vez no haber tenido la oportunidad, papá o mamá, de escucharnos y de darse cuenta que nosotros no queríamos decepcionarlos o fallarles, que sino simplemente consideramos que era algo que podíamos hacer y que quisimos realizarlo. De repente, si nosotros nos recordáramos de esos, hoy aplicaríamos la vida o los consejos a nuestros hijos de una forma menos tensa, pienso yo. Eso sí, muy cierto. Y muy importante eso, ¿verdad? De ver este punto de vista. Que bueno, tal vez uno erróneamente sí lo dice, es que me fallaron, ¿no? Ellos están descubriendo el mundo, y yo no puedo decir que lo que yo viví lo van a vivir mis hijas, porque son épocas totalmente distintas, personalidades distintas, y ahora los chiquillos son más curiosos. Cada generación tiene proyecciones, necesidades y virtudes diferentes. Cada una de las generaciones tienen una perspectiva, una cosmovisión diferente. Y vea qué interesante, Helen. Para mí, y se lo digo a todos los que nos escuchan, para mí uno de los grandes problemas de esta generación es, que se llama la generación de cristal, es que los padres mismos dijimos que nuestros hijos no pasen por lo que nosotros pasamos. Y yo digo a la gente, lo que nosotros pasamos nos definió como seres humanos y nos hizo ser personas atentas, trabajadoras, serviciales, personas honradas, honestas, personas que queremos ayudar al prójimo, que sí nos interesan los demás, etc. Un montón de realidades que vivimos. Y yo siempre le digo a la gente con la que tengo la oportunidad, porque este es un tema para comérselo con mucho cuidado, es como comer pescado, ¿verdad? Hay que tener un cuidado grandísimo de esto y definitivamente este es un tema que nos va a producir a nosotros, ¿verdad? Una respuesta y una respuesta positiva y una respuesta negativa. El tema peligroso para tratar con los hijos se llama, con los papás, es que estoy con eso, se llama hijos. Si usted quiere ver a un papá o una mamá que responda de una forma protectora, es meterse en el tema de los hijos, pero otra vez, cometemos el error de querer facilitar todo y decirles a nuestros hijos, ustedes no van a pasar por donde yo pasé, y claramente es un error. Helen, es un error que yo se lo digo a usted y a cualquier persona se lo digo, es un error. Tenemos una
una generación de cristal. Se ve en los deportes, se ve en la familia, se ve en los matrimonios, se ve en los estudios. Hoy el gobierno se quiebra la cabeza por sacar ese rezago de estudiantes de la parte y todo lo que se viene dando con la educación y todo es facilitar y facilitar y facilitar y facilitar y tener un cuidado en exceso por los jóvenes, por los niños en la defensa de sus derechos, que al final lo que están produciendo es niños que no saben tomar decisiones, niños que no saben enfrentarse a un problema, a una situación, no tienen la capacidad, la energía, el conocimiento, porque tienen todas las capacidades, pero lo que no tienen es no saben cómo desarrollarlo porque se han cuidado tanto de que se enfrenten a cosas que nosotros como papás consideramos que son no las más buenas y ahí los estamos dejando sin defensas. Totalmente. Ellos tienen que aprender a vivir. Correcto. Casualmente hoy en temprano estaba leyendo una imagen que vi en Facebook, me llamó la atención que hablaba de papás de algodón, hijos de cristal. Y venía todo lo que acabas de decir. No quiero que le pase esto, que pase necesidades, pero hay que dejarlos vivir. Ellos deben de aprender. Entonces, papás, vean, escuchen el consejo de un hombre sabio de Dios, un hombre que conoce la materia. Y no es solo que el pastor es papá, sino que también él sabe, y de psicología, sabe de familia, de temas familiares. Entonces, si usted en algún momento también desea sacar un tiempito, una cita, ¿verdad, pastor? Para charlar, es muy importante porque recuerden que la familia es la base de la sociedad. Perfecto. Ahora, pastor, entrando un poquito más en tema, ¿qué deberes, qué derechos y responsabilidades tiene un papá? Bueno, eso es todo un tema, ¿verdad? Porque eso tiene mucho que ver con la idiosincrasia de las familias, de cada familia. Para lo que a unos es un deber, para otros no es un deber. Por la construcción propia de la familia, porque cada uno tiene una forma de desarrollar la familia como aprendió. La familia se forma de la siguiente manera. Tenemos, voy a poner el ejemplo mío personal. Tengo a mi esposa, Marianela, y yo. Nos enamoramos y queremos formar una familia. Entonces, en esa familia traemos toda la enseñanza, toda la estructura, paradigmas, pensamientos, todo lo que mi esposa trae, que fue enseñado y modelado por sus padres, y viene todo lo que es modelado por mi familia. Y juntos comenzamos lo llamo yo, a hacer una subcultura familiar de lo que hemos aprendido. Entonces, esa realidad nos lleva a que comenzamos a tener prueba y error. Nótese algo importante, nosotros aprendemos, por lo menos en mi época, estudios sociales, ciencias, matemáticas, español y algunas otras que estaban ahí apenas dándose a conocer de materias de estudio. Nunca recibí una charla prematrimonial en educación de una escuela. Los mensajes bíblicos, muy pocos son enfocados en los temas de la familia. Los modelos de papá y mamá no eran los modelos de comunicación asertiva en estos temas, sino al contrario, eran cosas que ellos nada más hacían porque están repitiendo una costumbre, una forma de manejar las cosas. Entonces, al no haber una preparación sobre estas realidades, comenzamos a lo que se le conoce prueba y error. Y esa es la realidad de lo que tenemos hoy, papás jóvenes, papás que no tienen ni el conocimiento, porque el papá que ellos tenían antes tampoco fue una persona de una comunicación asertiva, de tiempo de calidad, de buena administración, que conllevara, ¿verdad?, todo este proceso. Y tenemos hijos y chicos que no saben. Ahora, la Biblia nos habla claramente de responsabilidades. La Biblia nos habla claramente de realidades que tenemos que prestarle mucha atención. Y entre ellas, a mí me gusta en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 6, hay un llamado, hay una recomendación que se vuelve a repetir después en los evangelios de una forma un poco diferente, pero con el mismo fin. Dice, estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Moisés hablándole al pueblo. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar
y que vas a poseer. Estamos hablando de lo que es la tierra prometida. Y dice, tú y tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandamientos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye leche y miel, tal como el Señor Dios de tus antepasados te lo ha prometido. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes prometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te tengo. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tu mano y llévalos sobre tu frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de las entradas de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Entonces aquí encontramos una verdad. Y de verdad quiero ser muy respetuoso a la hora de decir esto, pero deberes de un papá. Y ponemos ahí cristiano. ¿Qué son los deberes de un papá cristiano? Sí, ya sabemos que tenemos que trabajar, que tenemos que ser, tenemos que manejar bien la parte del dar, del llenar las necesidades de nuestro hogar, pero nos enfocamos tanto en eso y estamos tan sumidos en hacer dinero para tener un mejor estilo de vida, que nos estamos volviendo padres billetera, padres cajeros, y estamos dejando una parte esencial que el Señor advierte a su pueblo en primera instancia a Israel y después nos la da a nosotros. Enseñen a sus hijos a amar a Dios. Y abro un paréntesis, no venir a la iglesia, cierro el paréntesis, a amar a Dios. Que la respuesta a venir a la iglesia sea de la relación de mis hijos con Dios, no de mi imposición como hombre de Dios. Yo escuché a un pastor, y lo digo con mucho respeto, yo escuché a un pastor que dijo, obliga a tu hijo a ir a la iglesia. Yo le digo, no, enseña a tu hijo a amar a Dios. Enseña a tu hijo a amar a Dios. Porque ¿qué va a pasar? Como pasamos hace poco en pandemia, que no podíamos venir a la iglesia. Entonces, ¿cuál es el fin de venir a la iglesia? Recordémonos que la iglesia somos nosotros. Entonces, enseña a tu hijo a amar a Dios. Háblale a tu hijo de las bendiciones de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios. Háblele a su hijo de la providencia de Dios. Háblele a su hijo de la fidelidad de Dios. Háblele a su hijo de la grandeza, del poder, del amor de Dios hacia nosotros. Enséñale a su hijo que hay alguien que sí lo ama y que ha prometido estar con él todos los días hasta el fin del mundo. Que él se enamore de ese Dios. A la medida que nuestros hijos se enamoran de ese Dios, ellos van a actuar como Dios quiere. Cuando uno se enamora, vamos a ver, tal vez usted se acuerda cuando se enamoró de Kevin. Yo me acuerdo clarito cuando yo me enamoré de Marianela. Yo siempre digo esto, es una anécdota que yo cuento. Cuando yo me enamoré de Marianela, que hasta el día de hoy, por gracia y misericordia de Dios, lo sigo teniendo, ese amor por ella, siempre la veo linda. Una de las realidades que yo me encontraba era que yo manejaba un camión, era un GMC de esos que tenían una trompota así grande, y yo trabajaba para un muchacho que estaba contratado por la Jax para hacer el reparto. Y mi esposa, siendo una niña, porque estábamos muy jóvenes cuando eso, yo tenía 19 años y mi esposa 16, trabajaba en una venta de pollos, una pipaza, no sé qué, ahí en Desamparado Centro, ahí en San José. Y esas horas pico, cuando yo venía para atrás, era difícil el tránsito, pesado, pero a mí no me importaba lo difícil que fuera, yo pasaba por el frente del negocio, para que mi esposa me pudiese ver. Estoy hablando de un negocio, tal vez de una entrada de unos 8 metros, mucho, tal vez menos de 8 metros, y en aquel momento mi novia me pudiera ver pasar. Yo parecía una arepa con un cuarto de Royal, ¿verdad? Yo pasaba así crecido viendo, y muchas veces no la podía ver porque ella estaba atendiendo clientes, y me daba la vuelta. ¿Por qué? Porque yo estoy enamorado de ella, porque yo quería hablar de ella, porque yo quería que la gente escuchara de ella, yo hablaba con los demás, yo quería tener tiempo con ella. Cuando nos enamoramos de Dios,
No cuando somos religiosos, cuando nos enamoramos de Dios como papás. Nuestros hijos nos van a ver a la luz pública, nos van a ver en privado, leyendo la Biblia, manejando situaciones, actuando como Dios quiere que actuemos, sin buscar modelarles, vamos a actuar cuando las personas nos golpean, cuando las personas nos tratan mal, cuando las personas nos fallan. ¿Por qué? Porque son seres humanos, imperfectos, y va a pasar. Cuando pasen estas realidades, nuestros hijos están viendo cómo lo manejamos, cómo nos conducimos en esas realidades, y ellos no van a hacer lo que yo digo, van a hacer lo que yo hago. Y ahí es donde nosotros como papás cristianos modelamos un verdadero Jesucristo, una verdadera conversión. ¿Por qué? Porque hemos amado al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras almas y con toda nuestra fuerza. Y lo hemos hecho tan naturalmente que, sabes, que cuando uno está enamorado de alguien, yo me imagino cuántas veces, tal vez los papás que nos escuchan se han sentado a hablar con los hijos y a decirles, Dios es tan bueno conmigo. Y cuando nos ven en un momento de estrés, en un momento de preocupación, nos ven confiar en Dios. Y nos ven que cuando nosotros estamos pasando una cosa que no nos agrada y no nos parece, en lugar de enojarnos y ponernos a berrinchudos,